Hola, te doy la bienvenida al tutorial de armado del Mosasaurus, este modelo que ves acá. Hoy veremos todo el proceso, paso a paso, de cómo armar este hermoso y gran modelo. Comenzamos. Dentro del empaque encontrarás las plantillas, también verás una bienvenida como esta, con información en español y en inglés muy importante sobre el material, una ilustración con información de la especie, en este caso el Mosasaurus, y por el reverso son instrucciones complementarias que te ayudarán y complementarán las plantillas. Las hojas de las plantillas están acá, 1 y 2. Acá se indica que todo lo que esté en color rojo porque son piezas delgadas y delicadas, así que debes tener bastante precaución. Y también incluye un trozo de lija en caso de que algún ensamble no quiera encajar. Puedes lijar un poco, tienes que ser cuidadoso con el uso de la lija, y una herramienta como esta para extraer las pequeñas piezas. Comencemos. Tal como se dice en las instrucciones, hay que seguir un orden alfanumérico, es decir, comenzar por el número 1 de la letra A y así sucesivamente con cada plantilla. El número 1 de la letra A lo tenemos acá, este ensamble, este con este, y el número 2, que sería el espejo, es esta con esta. Procedemos a extraer la primera pieza. En la plantilla G vas a encontrar una pequeña pieza que te servirá para cada ensamble, para ejercer presión. Entonces colocas las piezas sobre una superficie plana y firme. Colocas una, la que tiene la abertura, en la mesa o en la superficie, y la otra la presentas encima justo como va. Así las presentas y con la pequeña pieza presionas justo acá en la zona de ensamble, justo acá. Y así es como debe quedar, perfectamente plana. De la misma forma vamos a hacer el ensamble 2, que es esta con esta. Perfecto, veamos cuál es el paso 3. Después de completar este paso, es necesario colocar estas piezas acá para completar la pieza principal de la columna del Mosasaurus. Y esas piezas las encontramos en la plantilla H. Traemos y las colocamos exactamente igual. Acá va esta y acá va esta. Colocamos así, de esta forma. Y ya tenemos toda la columna y ya podemos comenzar a colocar las siguientes piezas. Y el siguiente paso lo encontramos en la misma plantilla A y es una pieza que va acá. Veamos cómo se coloca. El paso 3 es esta pequeña pieza que está acá. Debes tener cuidado porque, como ves, está en rojo. Es importante que sepas que en la plantilla B vas a encontrar algunas de las piezas de reemplazo, entre las que se encuentra esa misma pieza. Esta parte de acá es la base del cuello. Como ves, esta pieza es curva, entonces dependiendo de en qué sentido coloques esta pieza, el Mosasaurus va a estar girando la cabeza ligeramente hacia la izquierda, o si la colocas así, hacia la derecha. En este caso nosotros lo ensamblaremos así, con la cabeza girando ligeramente hacia la izquierda, pero esto depende de tu preferencia. De igual forma, después de que lo armes, puedes cambiar esta posición cuando lo desees. Asegúrate de que esté bien derecho, tanto así como así. Colocas y la llevas hasta el fondo del ensamble. Veamos cuál es el paso 4. El paso 4 lo tenemos acá, es colocar estas dos piezas acá en el otro extremo. De la misma forma,
así y así, hasta que lleguen a estar muy cerca, así de esta forma. Ahora vemos que a partir del paso 5 hasta el 17 son las costillas, y esas las vamos a encontrar en las plantillas C, D y E. Entonces simplemente es seguir el orden. Acá tenemos A, 7, 6, esta es la 5, así que la primera que vamos a colocar es esta de la plantilla C, y la tenemos acá, esta de acá abajo. Vemos que es en esta ranura. Colocamos en su lugar con la inclinación adecuada. Y acá te recomendamos sujetarlo así con tus dedos y acá arriba con los otros dos. Puedes poner uno sobre el otro como lo desees, pero es muy importante esta presión acá, así. Debe quedar bien firme. Y así sucesivamente vamos a colocar todas las demás costillas. Fíjate que acá quedó un poco de madera, ¿sí?, del sujetador, y simplemente un poco de lija ya se quita. Puedes hacer también un pequeño juego así para que vaya calzando, y luego así apretas para llevarla a su sitio. La 8 está en la plantilla D. Eventualmente, fíjate que estén derechas, puede que alguna te quede inclinada de un lado, como por ejemplo así. Si observas, ahí se ve claramente que esta está inclinada, así que hay que enderezarla. Así. Al colocar la costilla 16, que es esta que está acá abajo, ya vaciamos la plantilla C. Al colocar la costilla 14, ya vaciamos la plantilla D. Las plantillas 17, 18, 19, 20 y 21 están en la plantilla E. La 24 también. Vamos de la 17 a la 21. Las costillas 22, 23, 25 y 26 están en la plantilla H. Y recordemos que la 24 está acá en la plantilla E. Ahora vamos con la costilla 24, que es donde van los miembros posteriores, las aletas posteriores. Y volvemos a la H en 25, 26, hasta la última. Ahora estas costillas que vienen, que son más pequeñas, van incrustadas directamente en estas piezas. Y comenzamos con la 27, está acá, 27, 28, 29. Esta es muy importante, ya vamos a ver por qué. Y así sucesivamente hasta llegar a la 37, que ya estas comienzan a ser vértebras caudales. Entonces estas se colocan así directamente
en estas ranuras, se insertan y así les puedes ir haciendo un juego con mucho cuidado. Perfecto. Ahí lo importante es que llegues al tope de la costilla, es decir, que entre completamente el pequeño dientecito. Siguiendo con todas estas vértebras, ya llegamos a la 29. Este es muy importante porque va a permitir que estas piezas no se separen acá. Veamos cómo se coloca. La del costado derecho se coloca igual que las anteriores, igual que estas. Y esta, como puedes ver, es más larga, entonces va a atravesar el costado izquierdo y este diente se va a incrustar en el costado derecho. Así que la insertas por acá, así. Ahora continuamos poniendo todas las demás piezas. 30, 31, 32 hasta la 37. Una vez que hemos puesto todas estas piezas de las costillas y las vértebras caudales, la plantilla H debería verse como esta, sin las costillas y sin la columna. Todas estas piezas que faltan las colocaremos después. Antes de continuar con la plantilla D, es recomendable que ensambles la plantilla B. Esto es para montar el modelo y evitar que algunas piezas de lo que sigue se puedan dañar. Entonces extraemos las piezas. Recuerda que acá también está el hilo por si deseas colgar el modelo. También extraemos el nombre del Mosasaurus. Y esto es simplemente insertar esta pieza acá y estos dientes en estos orificios y presionar un poco. Ahí y acá. Esta una. Colocamos también la placa del Mosasaurus acá en su lugar. Pequeño diente. Entonces la base más larga es la de adelante y la base más corta es la que va atrás. Algo a tener en cuenta es la inclinación a la que le vas a dar al modelo. Si deseas que esté inclinado hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Por ejemplo, acá hemos colocado la base de manera tal que quede inclinado hacia el lado derecho. Y eso lo va a determinar aparte de esta inclinación, esta placa, porque si quieres que esté del lado izquierdo, entonces cuando la gires se va a ver la parte trasera de la base y no se va a ver el nombre. Tendrías que extraer esto y colocarlo por este lado para que quede de manera inclinada hacia la izquierda como se muestra en la fotografía. En este caso nosotros lo vamos a colocar inclinado hacia la derecha, es por eso que esta es la inclinación, esta es la base delantera, va a ir así. Y en la parte frontal del modelo se va a poder leer el nombre y la escala. Colocamos la base acá, poco a poco, hasta que llegue al final.
Ahí. La otra base la puedes colocar por acá, cual sea tu preferencia. Recuerda que como es curva la columna, si la colocas más atrás se va a bajar más, o si la colocas más adelante se va a subir más, se va a inclinar más hacia adelante el modelo. Nosotros la colocaremos acá justo delante de esta costilla, que es donde irán los miembros delanteros. Vamos a ligarlo un poco para evitar daños. Perfecto. Ya con el modelo en la base podemos proceder a colocar estas piezas de la plantilla A, las que faltan, que serían 38, 39, 40, 41 y 42. Entonces vamos con la 38. Y como indica acá, 39, 40 y 41 van en esta pieza que une las dos partes. Entonces iría así: 39 en el extremo delantero, 40 justo en el medio y 41 en el extremo trasero. Es decir que la base tendríamos que moverla un poco más adelante. Y por último la 42. Ahora sí, pasemos a la plantilla E. Y en la plantilla E el siguiente paso es el 1, que es esta pequeña pieza que une la escápula con el miembro delantero. Luego el 2 y así sucesivamente. Veamos cómo se hace. Entonces, de los orificios que tiene la pieza, la 1 va en este de acá. 1 acá. Sería este. Y como la flecha es curva, va no por acá, sino por detrás. Es decir, por acá. De la misma manera vamos a colocar el otro costado, el número 2. Entonces, el 2 va en este orificio. Este es el costado derecho y este es el costado izquierdo. Ahora vamos a colocar las aletas, los miembros delanteros. Tenemos este del costado derecho. También la flecha es curva, así que va por detrás de la pieza. Así, de esta manera. Y colocamos el otro también. Ahora esto vamos a montarlo en el modelo. Acá nos dicen que estaba en 6 y 7. 6 y 7 son estas dos, 6, costilla 6 y costilla 7. Este es el costado derecho y el costado izquierdo. Entonces el costado derecho va acá, por detrás. Recuerda sujetar por la parte posterior del ensamble directamente para evitar que la costilla se dañe. Vamos a tener que lijar un poco acá. Sujetando siempre las costillas. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Y presionamos. Vas a presionar hasta que sientas en tu dedo la pieza. Fíjate que acá ya está en el borde. Y ahí está bien puesta una. Vamos con el otro costado. Voy a dejar un poco acá también. Ahí presentamos
y presionamos. Perfecto. Continuando con la plantilla E, vamos a colocar ahora estas pequeñas piezas. Es recomendable colocarlas antes de las aletas traseras. Como se indica acá, esta es la cara superior, es decir, que estas piezas van así, viendo hacia arriba. Y que esta es la del costado izquierdo y esta es la del costado derecho. Es decir, que iría así en el modelo. Y el derecho. Así es como deben quedar. Ahora sí es momento de colocar las aletas. Van en estos pequeños dientes que tenemos acá. Una y la otra. Siempre con un dedo por debajo y otro por arriba, sin hacerle fuerza a la costilla, y vamos insertándola en su sitio. Ha llegado el momento de ensamblar la plantilla F. Se trata de las gastralias y el tórax. Como vemos, están en color que va del rojo al rosa. Quiere decir que estas piezas son delicadas porque son bastante delgadas. Veamos cómo se hace. El paso 1 está acá, que va en esta pieza, en esta ranura. Luego tenemos el paso 2, 3, que va por la parte más clara de la pieza, y así sucesivamente. Entonces procedemos a sacar las piezas con mucho cuidado. Luego tenemos el paso 2. Tenemos esta pieza para el paso 3. Entonces esta va por esta parte, porque esta es la parte inferior del cuerpo. Entonces, para que se vea más bonito con este color. Presentamos la pieza, sus orificios, y presionamos hacia abajo. Recuerda presionar sobre la zona de ensamble, ¿sí? Hasta que estén así. Esta es la última gastralia y esta acá van las primeras, es decir, esta es la parte de adelante del Mosasaurus y hacia acá es la parte de atrás. Ahora simplemente hay que seguir el orden. Ya hicimos el paso 3, entonces vamos del 4, 9, 11, 12, que sería la última, y luego las otras dos piezas.
Solo nos queda una castralia. Y ya tenemos todo este conjunto completo. Ahora solo queda ensamblar estas piezas. Y esto va así. Están así y va así. Ahora tenemos que este es el costado izquierdo y este es el costado derecho. Y van en estas pequeñas piezas de acá. Así que lo insertamos. Una y dos. No se pueden colocar antes porque, como ves, trancan acá. Entonces, si las colocas antes, después, antes de montar esta pequeña pieza acá, entonces no vas a poder insertarla esta pequeña pieza acá si montas estas piezas antes. Así que tiene que ser en este orden que lo estamos haciendo. Con mucho cuidado, si es necesario lijas un poco. Para este punto ya hemos vaciado la plantilla F. Ahora debemos montar estos pequeños dientes, este y este, en las escápulas, que serían en estos orificios que están acá libres. Entonces vamos a desmontarlo de la base e insertamos el diente en la ranura. Uno y acá va el otro. Muy bien, y por la parte posterior debes enganchar estos pequeños dientes acá. Uno acá y el otro acá, con mucho cuidado, así. Ha llegado el momento de ensamblar la plantilla G. Podemos advertir que se trata del cráneo. Estas piezas, como ves, están color rojo porque son delicadas. Vamos a ver cómo se arma. Lo primero son las articulaciones de las mandíbulas de ambos costados. Colocamos una sobre la otra, tal como dicen las instrucciones, al igual que con la columna, y presionamos. Y luego, sujetando muy cerca, hacemos un par de giros y quedó perfecta. Vamos con el otro costado. Sí, tratamos de que esta pieza esté paralela a la superficie. Y la giramos suavemente. Veamos que sigue. Ahora tenemos que ensamblar estas partes. 3, 4. Vamos a hacerlo. Que el 3 va acá. Mucho cuidado. Y el 4 del otro lado. Que va acá en esta ranura, de esta forma, y esto tiene que correrse un poco hacia atrás para que quede un espacio acá para la siguiente capa. Si después de que coloques esta, incluso puedes mover esta, eso, que quede justo al lado de la otra.
Luego el costado derecho de la misma forma. Ahí, y podemos acercarlo para que queden en contacto las dos. Así. Ahora tenemos los pasos 7 y 8, que son los costados traseros, los costados de la parte de atrás de esas piezas que acabamos de colocar, que van acá. Y ahí, y este de este lado. Hasta acá el paso 8. Ahora tenemos que el paso 9 y 10 es insertar en ese mismo diente las caras externas del cráneo. Ponemos una de un lado, otra del otro lado y presionamos. Ya están juntas. Y ahora acá adelante tenemos que hacer coincidir ese orificio ahí con ese diente y el del otro lado también, de ambos lados, así y ahí. Salió de acá atrás, ahí, y cuando estén bien posicionados ambos, vas a presionar. Debería quedarte de esta manera y debería juntarse acá en la parte delantera. Ahora vamos con la cara, la parte superior del cráneo. Entonces acá va el 13. La mejor forma de colocar esta pieza es colocarla en una superficie plana y firme y posicionar el cráneo encima para que coincida las ranuras con los dientes. De esta forma tiene que quedar así, tiene que quedar estas dos piezas juntas en el extremo delantero acá, y esta pieza las va a unir. Entonces puedes presionar simplemente así, pero es mejor que lo coloques en una superficie plana y firme como esta. Una vez ya que estén presentados los dientes, presiones acá arriba. Y para evitar que te dañen los dedos, puedes usar un trozo de tela o servilleta, papel absorbente, para que los dientes que son afilados no te lastimen los dedos. Entonces posicionas y presionas hacia abajo. Listo. Acá falta un poco. Posicionas nuevamente, posicionas y presionas. Ahora, si quedó un poco separado, como este es el caso, ya acá puedes juntarlas. Y esta es la forma de armar el cráneo. Ahora, solo falta este ensamble de acá atrás. Y estas piezas de adentro van a hacer que se curve la pieza. Entonces, vas a hacer lo mismo, vas a colocarlo en una superficie plana y firme, así, y vas a presionar en estos agujeros que están acá, así. Si ves que le falta un poco, puedes utilizar esta pieza de ayuda y empujar estos dientes hacia adentro. Y ya está listo el cráneo del Mosasaurus. Ahora solo queda montar el cráneo acá en el cuerpo. Presionas por acá abajo, lo presentas y presionas hacia abajo. Ahora solo nos queda terminar de armar la plantilla H, que es el resto de la cola del Mosasaurus. Como puedes ver, estas piezas, esta y esta son espejo, esta y esta son espejo, esta y esta y esta y estas dos. Todas tienen en el medio una pequeña ranura con la letra Z. Esa ranura es para que entre esta pieza, todas estas pequeñas piezas, y mantengan unidas ambos costados. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, posicionamos esta pieza en una superficie plana e insertamos este pequeño pasador en la ranura. Y luego colocamos el espejo
justo en la ranura también, y presionamos hacia abajo justo sobre la zona de ensamble. Y así quedan juntas ambas piezas. Ahora hay que colocar las piezas que van acá y que van a mantener unidas todas, que son estas que están acá. Depende de cómo las coloques, puedes curvar la cola hacia la izquierda o hacia la derecha. Acá en las instrucciones te señalamos cómo recomendamos nosotros que se haga para que tenga una mejor apariencia. Entonces esta primera es hacia la izquierda, es decir, que iría así. Acá va el cuerpo y acá viene esta pieza. Entonces la insertamos acá. Estas piezas deben quedar acá muy ajustadas. Evita tener que lijarlas. Puedes hacerles todo el juego que necesites para llevarlas a su sitio. Ya llegó al tope y está con la pequeña curva. Vamos a armar las siguientes. Como se nos señala acá, 4, 5. Entonces acá va la parte del cuerpo y acá iría el siguiente tramo de la cola. Y el siguiente tramo también es hacia la izquierda. Vienen 1, 2, 3 hacia la izquierda. No tiene que estar completo para poder insertar la otra. De hecho, cuando insertes la otra es que vas a ayudar a que termine de entrar acá en la ranura. Posicionas y presionamos. Esto va acá. Está entrando un poco torcida y la vamos a enderezar un poco. Ahí. Y ahora sí. Insertamos un poco y ahora con esta va a ser más fácil. Entonces ya tenemos 1, 2 y 3 hacia la izquierda. Ahora veamos que sigue. 1, 2, 3. La que viene hacia la derecha y el último tramo también hacia la derecha. Y en el último tramo y este se inserta acá directamente, también ligeramente hacia la derecha. Ahora solo queda insertar esto en el cuerpo del modelo. Por último, solo hay que insertar esta pieza acá para unir todo lo que son los tramos de la cola al resto del cuerpo. Y ya estaría completo el Mosasaurus. Bien, ese ha sido el tutorial de armado. Esperamos que te haya sido útil para armar el modelo. Recuerda que tiene la mandíbula articulada, que puedes posar el cuello hacia la derecha o hacia la izquierda, que la cola también está articulada. Puedes variar su posición para que tenga dinamismo. Y recuerda que puedes conocer el resto de la colección en wonderartisticmodels.com y nos vemos en el próximo video. Chao.